Hoy vamos a hablar, nuestro primer tema en la mesa es la elección de Bruce McMaster como el presidente del Consejo Gremial. Muchos dicen que esto un poco es un mensaje también al gobierno nacional porque casi que se impone esa línea que es un poco más dura y más crítica con el gobierno. De hecho, hasta hace una semana el virtual presidente del Consejo Gremial era Camilo Sánchez, el presidente de Andesco, quien ha dicho que tiene muy buenas relaciones con el gobierno nacional, incluso con el presidente Gustavo Petro, que es amigo de muchos de los ministros, y en los últimos días todo se volteó. Presentaron una plancha en donde están pues el presidente de la ANDI, Bruce McMaster, y también Bedoya de la SAC, que uno definitivamente entiende que junto a Fenalco, que ya fue presidente del Consejo Gremial, representan esa línea, digamos, que está más alejada del gobierno nacional. Julio César, ¿usted quiere arrancar? A mí me llama la atención que se hable pues de radicalismos, porque llegue Bruce McMaster a la cabeza del Consejo Gremial, pues alguien que fue funcionario durante varios años del gobierno de Santos, pues que no era precisamente un gobierno radical ni para un lado ni para el otro, pero pues no creo que ese sea el caso. Donde han estado los radicalismos, donde ha estado el ataque a la empresa, es desde el lado del gobierno, ¿no? Ayer el propio presidente llamaba esclavistas a uno de los miembros del Consejo Gremial, que es Fenalco, ¿no? Llamaba esclavistas a los comerciantes de Colombia, una cosa que sería escándalo en cualquier lado, pero ya nos acostumbramos a que el presidente, ahí sí, desde una posición extrema, radical, antiempresa, mantenga fustigando y atacando a los gremios y a los empresarios del país. Del otro lado, lo que ha habido es diplomacia. Al presidente Gustavo Petro lo invitan a todos los eventos gremiales que se hacen en el país, lo tratan con mucho respeto, pues que hay un lenguaje que ha escalado y una actitud pues muy agresiva hacia el sector privado por parte del gobierno. Lo mínimo pues es un gesto de independencia. Si hicieron un guiño, que parece es lo que se está comentando, hacia el otro candidato, pues evidentemente hubiera sido muy chistoso que después de que los llaman esclavistas, eligen al que recibe el guiño. Me gustó mucho algo que dijo el viceministro de Trabajo, Edwin Palma, y es que el gobierno respeta también la libertad de los gremios para decidir, ¿no? Entonces, y que totalmente se tiene que acoger. Pero eso es lo que sale en público a decir, ¿no? Claro. Porque miremos lo que pasó en la Cámara de Comercio, pero es lo que tiene que pasar, es lo que tiene que pasar, es lo que tiene que pasar necesariamente, y de eso se trata una democracia, que una democracia y los gremios pueden estar y ser críticos, es normal en un gobierno de izquierda y en un gobierno que no viene del empresariado. Cuando un gobierno viene del empresariado y el empresariado se vuelve gobierno, pues claramente no va a haber tensiones y es lo más normal porque pues el empresariado va a ser poder. Cuando el empresariado no es poder, pues las relaciones van a ser mucho más complejas, pero necesitan que funcionen. El empresariado y los gremios necesitan que funcionen las relaciones con el gobierno y el gobierno necesita que las relaciones funcionen. Pero ojalá se respete. Entonces creo que va a haber también... el gobierno siempre se envalentona mucho y el gobierno de Petro siempre se envalentona, siempre el trino esclavista, y después termina haciendo negocios juntos, ¿no? Tarde o temprano termina funcionando. Pues lo que está pasando en La Guajira. Exactamente. Es que nada más ayer en La Guajira hicieron un gran acuerdo por el agua. Es el mejor ejemplo, Mari, es el mejor ejemplo. Siempre el discurso y hay el show y la garrotera. Después en los hechos todos tienen que comportarse, bajarle a los ánimos y bueno, ¿qué vamos a hacer? Y cómo hacemos un gana y gana. Pues lo curioso es que antes no nos importaba quién era el presidente del Consejo Gremial, entonces yo creo que hay como una suerte de petrificación de la política en el sentido de que todo pasa por lo que hace, dice, deja de hacer o no dice Gustavo Petro. Digamos, antes nombraban el presidente del Consejo Gremial y era una noticia más. Hoy empiezan las interpretaciones. Fue una derrota del gobierno, fue un triunfo de los radicales, fue un triunfo de los moderados. Y yo creo que no, yo estoy de acuerdo un poco con Julio en el sentido de que sí, hubo un reacomodamiento del vocero del Consejo Gremial de cara a la discusión del debate de la reforma laboral, al Consejo Mínimo, al salario mínimo, pero mire que Camilo Sánchez, que era el otro candidato, ya quedó el pacto que va para el 2025. Y yo creo que si hay algo que hemos aprendido en este tiempo, es que el Consejo, a los gremios, a pesar de, digamos, de algunas expresiones inadecuadas del presidente, no le conviene pelear con el gobierno. Y lo que dijo ahora Bruce McMaster en la entrevista es, no, aquí no hay radicalismo, aquí hay concertación, diálogo, y vamos a ser críticos, y yo creo que eso hace parte del escenario. Hablo de crítica constructiva, ¿no? Hablo de interesante una crítica constructiva. En todo caso, yo creo que sí hay un mensaje en que haya sido elegido justamente Bruce McMaster, que ha sido una de las voces más duras en el tema de la reforma a la salud, de la reforma laboral y de la reforma pensional, y que incluso se ha transado en unas duras peleas a través de Twitter y de medios de comunicación con el presidente de la República. Pasemos a nuestro siguiente tema, y es ese debate que tuvo ayer el canciller Álvaro Leiva en el Congreso de la República, en donde también lo vimos un poquito desencajado.
contestándole, digamos, con displicencia a los congresistas, diciendo que él no es un maltratador, pero es que solamente el tono que utiliza, que es un poco indiferente, ya trae un poquito de agresión. Juana, yo quiero arrancar por usted porque hay muchas mujeres en el Congreso de la República que han dicho que él casi que tiene un maltrato dirigido en contra de mujeres que han trabajado con él. Lamentable, o sea, de verdad ha sido un canciller lamentable. Ayer en el debate en la Comisión Segunda llegamos al punto que la senadora Gloria Flores del Pacto Histórico lo tuvo que parar. Y le tuvo que decir, por favor, ¿qué es esto? Este maltrato a los congresistas. En un momento los mandó a leer y los trató más o menos de brutos en medio de un debate. O sea, el irrespeto fue tal que Gloria Flores lo tuvo que frenar y pedirle, por favor, respeto en el recinto, en la Comisión Segunda. Ha sido una administración llena de fallas, llenas de denuncias de acoso sexual y de acoso laboral. No olvidemos por qué sale Laura Gil de la Vicecancillería, por qué ha tenido pues, los últimos problemas con toda la historia de los pasaportes, por qué su hijo ha estado presente en reuniones de la Cancillería. Su niño, ¿no? Su niño, sí, pues le dice el niño. Imagínense, o sea, además unas relaciones de nepotismo del hijo estando ahí, o sea, es totalmente inaceptable y yo creo que, o sea, se ha hecho presión desde muchos lugares, pero al parecer al presidente no le importa. Bueno, en este se me caso, está acabando el tiempo, voy a así que usar una muy expresión rápido, muy Jorge coloquial que se Vélez. usa aquí en Bogotá. Qué tipos hartísimos, ¿sí? O sea, en el debate, malas formas, tratando de enlodar a Marta Lucía Zamora, generando dudas sobre otros contratos que no tienen como mucho fundamento. El punto jurídico es que el Estado puede perder ese pleito de 120 mil millones con Thomas & Gray, la agencia judicial sugirió conciliar y la Cancillería dijo que no. Ese es el verdadero problema. Lo demás son arandelas. Y no contestó ayer, además. Y Leiva. no contestó sobre Me eso. llama la atención Para cerrar. otro punto aparte de Leiva, es que se volvió costumbre que los altos funcionarios del gobierno salgan pateando la puerta del gobierno, ¿no? Ya lo vimos con Gaviria, lo vimos con la exministra de Agricultura Cecilia López, incluso Campo está haciendo cosas más o menos críticas en la prensa y ahora Marta Lucía Zamora en una pelea, pues que no se veían estas cosas con mucha frecuencia antes, ¿no? Eso da cuenta un poco del caos, no solamente en los temas de fondo, sino también en lo administrativo en el gobierno. Hablamos de algo que pasó ayer en la Cámara de Representantes, un debate para escuchar a familias que han sido víctimas de feminicidios y el Congreso absolutamente solo. O sea, los congresistas que se rasgan las vestiduras, las mujeres congresistas que se rasgan las vestiduras en Twitter, cuando es la hora realmente de demostrar con acciones que son empáticas con las víctimas, están ausentes, se desaparecen. No, una cosa tristísima, ¿no? Y es el feminismo y las luchas contra la violencia de género no es suficiente ponerse el pañuelito morado. Y ahí creo que está claro que muchas congresistas y muchos congresistas han utilizado y han instrumentalizado el feminismo y los discursos contra la violencia de género para hacer campaña y para hacerse y venderse como grandes defensores y defensoras de los derechos de las mujeres. Lo citaron, este debate, las congresistas, las representantes a la Cámara del Partido Verde y las dejaron solas con las familias de las víctimas. Por ejemplo, estaba la madre de Valentina Tres Palacios, quien estaba sola contando una historia trágica, lamentable, y ahí vemos que hay cero a más reflexión en el Congreso de la República y en la Cámara de Representantes sobre el machismo, sobre las violencias que no les importan. Y no era una semana cualquiera, Juana y Maritza, era la semana en la que estábamos conmocionados por el feminicidio en Cali, así que era una muy buena oportunidad para que el Congreso y la Cámara de Representantes se hicieran presentes y apoyaran, digamos, este tipo de causas. Queda la sensación de que hay algunos temas que son taquilleros para los congresistas, entonces vimos, y quiero hacer la mención, vimos en días pasados al senador JP saltando de la felicidad porque se había archivado el de cannabis, y ayer estaba poniendo likes a cuentas misóginas que tenían un hashtag supremamente agresivo contra las mujeres. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿en qué están estos personajes en el Congreso, no? Muchas luchas de género en redes sociales, pero en la vida real cero empatía, Julio Me César. parece que las intrigas políticas entre partidos, los roces que ha habido seguramente con las citantes de este debate, entre esos la representante Jubinao, son más importantes que mostrar por lo menos respeto a las víctimas que están ahí. Es que me parece muy irrespetuoso
pues que los familiares de las víctimas o las propias víctimas se presenten al Congreso a hablar de estos temas y pues ni siquiera tengan tiempo en la agenda para ir a escucharlas, por lo menos, ¿no? Entonces, un poco una foto en lo que está el Congreso, ¿no? El Congreso está en la lucha por sus intereses partidistas, burocráticos, económicos. Para eso hay reuniones y reuniones y reuniones, y sí hay tiempo, pero para escuchar a las víctimas de estas atrocidades y mirar qué se hace, porque ese ya es otro tema. Vamos a ver Julio, qué hacemos, y pero no hay había tiempo. ni un congresista del Pacto Histórico, ni una congresista del Pacto Histórico que tanto dicen que este es el gobierno que va a luchar y que es el gobierno que va a feminizar la política, y no había ni un congresista de esa bancada. Esta indiferencia también es una revictimización con todas estas personas. Bueno,